porque la economía en general se paralizó. Uno dice paro petrolero porque fueron los que impulsaron el paro, pero en general la economía, el sector productivo del país se paralizó. Todo el sector. O sea, no había nada. Sin contar que ya la economía venezolana depende de más de un 90% del petróleo. Exacto. Así que aunque no se hubiese parado, además, Tanto como que se haya parado la industria petrolera, ya paralizó todo. la mayoría de la industria de servicios y productivos. Entonces eso afectó mucho a la población venezolana en términos de economía. Y el 2003 fue un año de una depresión económica en Venezuela muy fuerte, porque no había nada. O sea, tú para comprar las cosas las comprabas en la calle, no en la tienda, porque alguien las conseguía y ponía un puestico y te vendo el refresco. Y lo vendían carísimo. Y le vendían súper caro. Fue un año súper fuerte. Entonces, a nivel económico, yo creo que ese fue el año más fuerte, porque después de ahí, 2004-2005, el petróleo se dispara, pasa lo del 11 de septiembre de Estados Unidos, que hay que asumarlo porque eso impulsa la invasión en Irak, y eso hace que los precios del petróleo se eleven hasta el $100. A la par que Chávez había empezado una gira por los países de la OPEP, ya logrando un pequeño aumento en los precios del petróleo, pero que se termina de disparar por ahí. Chávez recibe el precio del petróleo a $17 el barril, y en ese momento llega casi a $100 el barril, 89 creo que llegó. Llegó a $105. No, pero en ese momento. En ese momento sí, 89-90. O sea, tenemos una cantidad. Volvimos a un boom petrolero. Sí, un boom petrolero enorme. A un boom petrolero de los 70. O sea, empezaron a entrar dólares de manera descomunales, que la gente se le empezó a olvidar el tema político. Había demasiado dinero en Venezuela. Sí. Y bueno, en cuanto a tema político, porque o sea, esa es la parte como económica del paro petrolero. El paro petrolero básicamente fue que Venezuela depende del 90% de su producción petrolera, que no es mentira para nadie, y la producción petrolera se para. O sea, PDVSA, Fedicámaras, que era como la asociación de comerciantes, y PDVSA, que era la única y gran explotadora del petróleo en Venezuela, decidieron en un momento: nosotros no trabajamos más. A raíz de unos despidos masivos de toda la alta gerencia, alta y media. Fue después. Ellos decidieron pararse porque querían sacar a Chávez. Se para después de los eventos del 2002. 2002 empieza con una marcha en Chao. Exacto. Y se decide ir, o sea, alguien grita para Miraflores, que es el Palacio de Gobierno, y deciden ir a Miraflores. Una marcha, o sea, enorme, ni cientos de personas, o sea, era de verdad avasallante. Yo recuerdo anecdóticamente que yo estaba en Chacadito y iba para mi casa, o sea, no tenía celular, o quizás no tenía batería, no me acuerdo. La marcha también iba para mi casa. Yo recuerdo atravesar una avenida y ver la marcha, o sea, yo no sabía qué estaba pasando más allá de que no había transporte público, estaba todo cerrado. Y tengo claro en mi memoria uno de los muertos más emblemáticos de ese momento. Hay un puente que se conoce desde ese entonces como Puente Yaguno, pero realmente es el Puente Carmelitas, porque está el Correo Carmelitas en esa esquina, el correo más viejo de Caracas, y desde allí los pistoleros de Puente Yaguno dispararon hacia la población que venía civil. Indiscriminadamente, ¿no? O sea, no era que querían matar, pero mataron. O sea, no era que no querían matar, claro que querían matar, pues si tú disparas un arma que mata. Lo que quiero decir es que no querían matar a alguien específico. O sea, no iban a matar a alguien. Pueden montar esas imágenes, eso está en YouTube, en todos lados. Van a conseguir una imagen muy emblemática, como digo, de una persona muerta que está cubierta con la bandera de Venezuela. Yo recuerdo haber visto a esa persona ahí porque yo iba hacia mi casa y tuve que seguir hacia Capuchinos, hacia otra parte, porque obviamente no tenía sentido subir a mi casa en ese momento. Bueno, de ahí se desata lo que venía diciendo, que es el paro petrolero y el paro de la industria venezolana. Primero arrancó un paro de la industria. Exacto. Y después se suma el petróleo. Un paro del sector privado. Exactamente. Para hacerlo un poco más corto, básicamente los trabajos económicos fueron enormes, porque si el 90%, o sea, si la producción del 90% del país se para, es un desastre, como que explicaban ya Almiro y Nati y Ale. El tema económico fue horrible, pero y por el otro lado, el tema político es que Chávez pues se ve acorralado por un tema que pues no hay dinero para las cosas. Primero que él tenía muchos subsidios, ¿no? Como cualquier gobierno populista, entonces había menos dinero pues para poder seguir haciendo las cosas que hacía. Y por otro lado se dio cuenta de que el aparato productivo del país no era de él. O sea, nosotros le hicimos darse cuenta de esa vaina. Y cuando vuelve a tener fuerza, se apropia complete absolutamente de PDVSA. Y vota a toda la alta gerencia. A toda la alta gerencia. Que es cuando viene la primera gran ola de venezolanos a Colombia. Que son los que van Que son los petroleros. Que son los que promueven luego el boom petrolero en Colombia.
Exactamente. Esa es la gran primera oleada de migración venezolana, forzada porque lo votaron en cadena nacional. También mucha gente... Están votados. Así, tengo una lista de las personas y decía... Fueron 10.000 personas. Dalmiro González, votado. Alejandro Vaso, votado. En público. Sí, ese fue el comienzo Despedida de masiva. porque además ese paro fue un paro que duró 2 meses. Ese paro empezó en diciembre del 2003 y terminó a comienzos de febrero del 2004, el 2 de febrero del 2004. Porque Entonces, se llama un firmazo para convocar al referéndum revocatorio. Para revocar el chaval. Entonces, Eso fue lo que mataron. mucha gente se fue por el tema, o sea, mucha gente que tenía empresa, o sea, se está quebrando. Además, sus hijos pasaron 2 meses, todos pasamos 2 meses fuera de clase. Yo no fui a clase durante 2 meses. Porque no se hubo paró colegio. el sector. Se paró Se paró todo, o sea, todo está parado. Todo Yo está recuerdo estar el 24 de diciembre en mi casa comiendo lo que quedaba en la nevera. Sí, o sea, porque no es que no había había manera de nada. comprar Mi mamá consiguió una nada. Coca-Cola, una Coca-Cola. No se podía, o sea, la gente hacía colas y sacaba así sus mesas y jugaba dominó en las colas para cargar el tanque de gasolina. O sea, porque no había gasolina. Incluso se hizo un bloqueo, un pseudo bloqueo económico porque los buques petroleros no salieron de Venezuela y no dejaba que nada entrara a Venezuela. Entonces no había productos, no había nada. Se Sí, paralizó la economía. El tema es que el venezolano en esos primeros años fue como muy Loco. digamos, y fue como muy resistente al cambio, ¿sí? Y esa resistencia al cambio primero llega con el golpe que le dan en 2002, que también son muy, o sea, Ingenuo. es muy ingenuo, pero o sea, no era eso lo que iba a decir. Los medios de comunicación actuaron mucho dentro de ese golpe. Sí. O sea, se hizo una propaganda política en contra del gobierno muy, muy, muy fuerte. Con la coordinadora democrática, ¿no? Ah. Que era la que efectivamente estaba pagando los spots publicitarios y todo eso. Y después de que políticamente no se le puede sacar, porque bueno, no se le sacó porque vuelve al poder 2 días después, empieza el tema económico. Bueno, vamos a digamos, ponerlo mucho más fuerte, el tema económico, la presión económica, para que termine saliendo. Y bueno, después cuando efectivamente no sale de todas maneras así, entonces bueno, vamos al firmado para el referéndum revocatorio para tampoco regularlo. Que tampoco sale. Para el 2004 tampoco.